Quiero agradecerle a todo el personal del Comando Electoral, al personal del Poder Judicial, al personal del Ministerio del Interior, al Comando, a las fuerzas de seguridad. Jornada Play es el espacio de la gente y acá estamos hoy para debatir y conocer más detalles acerca de un tema que tuvo gran debate y también presencia en las redes sociales. Después de lo que fueron las palabras del ministro del Interior, Guado de Pedro, el domingo, el día de las elecciones legislativas, fue el propio ministro quien hizo referencia a un tuit en donde había leído en las redes sociales muchas consultas sobre su manera de hablar. Les comento que tengo disfluencia o tartamudez, decía el ministro, y todos los días trabajo para superar y mejorarme. Los trastornos del lenguaje, temática que vamos a abordar hoy con el licenciado en fonoaudiología Daniel Ruiz, a quien le agradezco por sumarse aquí a través de este contacto para Jornada Play. Daniel, ¿la tartamudez es otro de los tantos trastornos del lenguaje que existen? Es uno de los tantos trastornos en el lenguaje, ¿sí? En este caso, lo que se va a alterar es el ritmo en la palabra, es la fluidez en el lenguaje. Por eso se llama disfluencia también, porque hay una dificultad en la fluidez del lenguaje. ¿Cuáles son los logros que se pueden alcanzar si se trata con tiempo? La disfluencia tiene tratamientos. De hecho, en muchos casos se puede prevenir cuando la patología tiene como base una cuestión ambiental, donde hay exigencias en el ambiente, donde tal vez hay cuestiones emocionales que desencadenan esa tartamudez, y se pueden realizar los tratamientos en función de aquello que lo vaya desencadenando. Pero hay otro tipo de tartamudez que tiene como una base genética, que ya tiene que ver con una cuestión heredada, que tiene que ver con una manera de comportarse del cerebro. Entonces, lo que se hacen son tratamientos que ayudan al control de esa disfluencia, que es lo que escuchábamos el otro día con el ministro. Sí. El ministro tiene una disfluencia, una tartamudez, pero en ningún momento hay un corte o una repetición de palabras. Hay un problema en la fluidez en la que él se nota que está haciendo un trabajo muy controlado del fluir de la frase, ¿no? Eso, con técnicas y con tratamientos y con un trabajo constante, se puede ir controlando, ¿sí? Si tuviéramos que catalogar, hacer un listado de otros trastornos del lenguaje frecuentes, ¿cuáles nos podrías mencionar? Tenemos trastornos que vienen ya con una origen que nosotros llamamos central, que tiene que ver con alguna cuestión más bien a nivel cognitivo, a nivel comprensivo del lenguaje. Entonces nos encontramos con niños que tienen un retardo en el lenguaje específicamente. Y en algunos casos nos encontramos con niños de 2, 3 años que no tienen lenguaje. Y en esos casos lo que nosotros tenemos que pensar es que algo está pasando para que el lenguaje no aparezca. El retardo del lenguaje puede ser por un problema auditivo, puede ser por un problema a nivel comprensivo, puede ser por un problema a nivel neurológico que hay que estudiar e investigar porque la gama de los desencadenantes son amplios. Y después nos encontramos con muchas más frecuencias las dislalias. ¿Qué son las dislalias? La dificultad para producir algún sonido en particular. Una dislalia de R, en función de eso nosotros vamos viendo cuán severa es la dislalia. Pero la dislalia tiene que ver con eso, con una cuestión más bien a veces periférica de comportamiento muscular en la boca, que tenemos que trabajar para que adquiera esos sonidos que les faltan. En muchos casos lo que está pasando hoy es que la mayoría de los chicos que vienen con estos trastornos del lenguaje tienen un serio problema de comunicación en la casa. Hay poco diálogo en el hogar. Hay poco tiempo para contar un cuento, hay poco tiempo para charlar con los hijos, y hay más tiempo de pantalla. Y nosotros creemos que la pantalla a los chicos los llena de lenguaje, pero no lo obliga a hablar.